están todos los auditores de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con los jóvenes líderes Piensa, quienes han sido distinguidos por el impacto que están haciendo en la región de Valparaíso? Personas quizás con biografías cortas en tiempo, pero muy extensas en proyectos, en impacto. Y justamente para este cuarto capítulo estamos con una de esas personas notables premiadas en la generación 2023 de este concurso, María José Barker. ¿Cómo estás, María José? Hola José, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muy bienvenida para contarle también a los auditores, a quienes quizás llegan a este podcast y no están tan al día con el concurso. Te presento. María José Barker es médico psiquiatra y salió premiada del año 2023 en la categoría Salud. ¿Ya? Ahí de a poquito, en lo largo de esta conversación, vamos a ir desgranando un poco las razones por las que sale electa, su biografía. Pero solo como dejar de pequeño spoiler que María José Barker es de las personas que se la ha jugado por la salud mental infantil, especialmente desde la región de Valparaíso. Así que bienvenida, María José, y quizás para abrir un poquito esta conversación, me encantaría preguntarte cómo nace también esta vocación, el interés por involucrarse, ¿cierto?, en tu desarrollo profesional, me imagino también para optar por psiquiatría como especialidad, particularmente por la psiquiatría infantil, ¿cierto?, por abordar temas de salud mental. Mira, yo creo que viene de varios lados, ¿ah? Así como que estaba pensando como, yo creo que un poco desde mi historia familiar, una parte, como pensando en como en una familia donde siempre fue como muy importante en realidad como el tema de la crianza, los cuidados. Yo vengo de una familia que es como bien unida y yo creo que en ese sentido como lo que a mí me tocó vivir como experiencia como por mis papás, como de verlos a ellos, de la importancia de ellos como en mi historia y en mi vida, además de mis hermanos. Yo creo que ha sido como, fue una de las cosas que me hizo como darme cuenta de lo importante que era la familia, la crianza, como el desarrollo, y como que querer dedicarme a eso en el fondo, como profesionalmente finalmente. ¿Cachai? Mm. Yo creo que otra parte tiene que ver con que siempre me gustó mucho medicina, y en algún punto yo quería ser pediatra, eh, y por muchos años quise ser pediatra, pero cuando llegué a pediatría en sí, como que me pasó que sentí que me faltaba como algo, como que, por ejemplo, los controles en pediatría son más cortos, uno puede estar 15 minutos, 20 máximo con un niño, y entonces en ese camino como de ir viendo lo que yo sentía que me faltaba en pediatría, conocí que existía psiquiatría infantil, que no es una especialidad tan conocida, por lo menos en ese momento para mí o para mi generación. Y ahí me di cuenta que ahí uno sí podía, por ejemplo, jugar con los niños en los controles y meterse ya como más profundamente en el mundo del niño, ¿cachai? Como en el considerar sus problemas como algo real, ¿cachai? Como que un poco como esa línea que uno hace cuando se presenta con los niños en las sesiones, que les dice, mira, yo soy un doctor que se dedica a trabajar con los sentimientos y ayudar a los niños en sus problemas. ¿Tú tienes algún problema en el que te pueda ayudar? Es algo real, pues es lo que uno trata de hacer en ese momento, como lo que ellos viven como un problema, tratar de ayudarlos a pensar y ver cómo se pudiese resolver. Qué ¿Cachai? Entonces, yo interesante. creo que desde ahí yo te diría que fue naciendo esto como de la psiquiatría infantil. Bueno, y además que me pasó harto también que sentí como un poco más desesperanzador, para mí en lo personal, el mundo como de la psiquiatría adulto. Como que ahí, cuando me tocó conocerlo, que en mi universidad había harto de psiquiatría adulto, me pasó que yo decía, es como que uno llega tarde, pues como que las cosas ya pasaron, ¿cachai? En cambio, en infanto, las cosas están pasando. Entonces, es Hay, como el momento de intervenir. hay mucho, acá pregunto desde la ignorancia y quizás me estoy saltando un poco la pauta, pero No importa. hay ciertas cuestiones que si se tratan desde la infancia, en el fondo se puede evitar después, o cómo decirlo, adelantar ciertos tratamientos para tener una mejor quizás calidad de Sí, vida sí. posteriormente, ¿no? O sea, de hecho esa es la idea del enfoque ahora, como ponte tú todo este tema de la ley de autismo, es como abordar los problemas antes de que se encapsulen, ¿cachai? Antes de que la cuestión como que ya se estanque y se genere. De hecho, esa es una de Ujú. las cosas que a la gente no le gusta mucho de psiquiatría infantil, por ejemplo, que es que tú nunca ves los cuadros así como presentados tan bonitos y tan bien armados como en adulto, ¿me cachai? O sea, tú en psiquiatría infantil no vas a ver... Eh,
como, no sé, como que se presente una esquizofrenia con toda su sintomatología y todas sus cosas. A la gente que le gusta mucho el tema de la psicopatología, claro, eso acá se pierde, porque tú tienes como un pupurrí de síntomas que está como en desarrollo finalmente. Pero la gracia es que mientras Los antes tú... primeros indicios, quizás. Exacto, y que tú no sabes mucho para dónde va. De hecho, hay una cifra que es bien importante, como que, por ejemplo, en la bipolaridad, el 80% de los diagnósticos que uno hace de bipolaridad en la infancia están malos. ¿Cachai? Como que después no son. Como que tiende a pasar eso, como que... Por eso yo siento que acá hay, como que para mí me ha hecho más sentido el pensar el enfoque desde, como, no tanto la patología, sino que la persona. ¿Cachai? Como ir a prevenir de que esa patología finalmente se estanque. Claro, o que se termine materializando, Encapsulando, quizás. cristalizando, eso, esa es la palabra, cristalizando. Tal cual. Oye, María José, bueno, tú tenías experiencia en el mundo público y privado, ¿cierto? Pero Sí. una de las razones por las que también se te destaca fue por tu participación en la Fundación Casa para la Infancia. Y me encantaría preguntarte, para que le cuentes aquí a los auditores del podcast, ¿en qué consiste el trabajo que realizan en Fundación Casa para la Infancia y también cómo tú llegas a esa fundación? Mira, bueno, estaba pensando eso sí, solamente una cosa, comentar antes un poquito esto que tú decías de lo del mundo público y privado, como para destacar algo nomás, ¿ah? Porque yo siento que en Chile siempre tenemos la sensación que desde lo privado es mucho mejor que lo público, y yo creo que en salud mental en particular, a mí me gustaría destacar como el tremendo trabajo que se está haciendo desde lo público, ¿ah? Y que en realidad la gente a veces siente que la cosa no va a andar muy bien y todo, pero yo siento que a veces yo me quedaba la sensación de que podíamos hacer más desde lo público que desde lo privado, al poder contar con un equipo mucho más integral. Como que yo siento que en eso el servicio público ha avanzado más rápido que lo privado, en darse cuenta de que el trabajo en salud mental no tiene que ser una cosa solo médica, sino que es súper importante que haya un asistente social, que hayan como más profesionales involucrados en el Mm. tema. El único problema, claro, era el tema de los tiempos de espera, pues, y que el llegar era súper difícil, pero yo creo que cuando uno estaba ahí, el trabajo que se podía hacer era súper profundo. Oye, qué, Bueno, qué interesante, o sea, lo encuentro un temazo. sí, Y también como gran dolor el tema de los tiempos de espera. Yo ahí particularmente tomo uno de los trabajos que estamos desarrollando en Piensa, que, bueno, que se hace hace 10 años, que es nuestra encuesta de calidad de vida. mm, Y al menos en lo que es la provincia de Valparaíso, en la región también se mantiene una constante. El tema, los dos principales temas peor evaluados por la ciudadanía en el aspecto salud son, bueno, en primer lugar, tiempos de espera para atención de urgencia y en segundo lugar, tiempos de espera para atención en general. Entonces, bueno, no distingue tampoco especialidad. sí, pues, sí, pues. Entonces es un tema como que ahí yo pensaba en el interesante poder inyectarle más recursos finalmente, como que hay mucho que hacer desde ahí. Bueno, y cáchate que un poco de ahí nace la fundación. Somos cuatro amigas, todas con historias bien distintas. A mí siempre me gusta mucho destacar en verdad cada una. Hay dos fundadoras principales de nuestra fundación, que son la Claudia y la Paulina, que ellas llevan muchos años trabajando en el tema salud mental infantil y desde una mirada bien profunda, porque ellas trabajan mucho desde el psicoanálisis. Una de ellas se va de viaje a Francia y allá conoce con harta profundidad todo el tema de las casas verdes, ya que son unas casas, y es muy interesante porque en el fondo son unas casas que parten allá en Francia, que las hace François Dolto, una psicoanalista clásica, que se las recomiendo mucho si a alguien le gusta el tema, en infancia. Que la idea es una casa que se proyecta para prevenir patología en salud mental, ¿ya? O sea, como que un poco para explicarlo desde mis palabras, a lo mejor no son las que serían las más técnicas, pero para tratar de llevarlo como un lenguaje más simple, es como un lugar donde en la sociedad nos podemos ir encontrando entre las distintas familias. Un lugar que sea gratuito, ¿cachai? Un lugar donde no tenéis que ir inscribiéndote previamente, y un lugar donde a través de este encuentro y del juego, las familias pueden ir pensando en la forma de crianza, lo que les va pasando, ¿cachai? Como cosas que hoy día en la sociedad no tenemos mucho. A mí me hace mucho sentido pensarlo como lo que se daba antiguamente en las plazas, donde se juntaban mamás con los niños y de repente tú ahí sentado te das cuenta que, pucha, tu niño como que habla raro, o como que se está demorando un poco más, o es más torpe que el otro,
o que tú te estás enojando muy rápido, o al revés, como que a otra mamá le están pasando cosas que a ti no, entonces como que uno se va cuestionando y a través de esto de la sociedad y del grupo, tú vas pensando y cambiando o mejorando ciertas cosas. En el fondo, no está apuntado a guiar y a indicarle a las personas qué hacer, sino que se dé como en esto como más espontáneo. Entonces, para poder poner eso acá en Chile, en Santiago habían 2 de estas casas, que son las casas del encuentro, que hacen un trabajo muy bonito hace ya varios años, pero la idea era ponerla en Viña, en el fondo de la región de Valparaíso, y ahí es donde surge esta idea de armar la fundación para poder sostener esta casa. Y así partimos. Entonces ahí es donde nos juntamos las 4, donde me sumo yo y otra colega más que se llama Mónica, que ella es asistente social, que trabaja hace muchos años, trabajó muchos años en la Universidad de Valparaíso. Y entre las 4 ahí nos fuimos como cuestionando y viendo qué hacer para conseguir plata, pues había que poder armar esta casa. Y ahí se abrió como en el fondo un mundo de cosas en que tratamos de empezar a meternos un poco en docencia, en abrir espacios de capacitación, en recibir alumnos, y todo va en el fondo un poco en función de poder seguir sosteniendo proyectos que tengan que ver con infancia. Como que ese es nuestro objetivo, como trabajar con la primera infancia, un poco pensando en lo mismo que estábamos conversando al principio, como en Dar tratar de llegar. accesibilidad. Exacto, y no llegar cuando ya está la patología, sino que llegar como con todos nosotros, o sea, a todos nos pasan cosas en torno a nuestra salud mental, sin necesariamente tener que tener un síntoma ya propiamente tal, ¿cachai? Como que la idea es que, que esto ya sea como parte de lo cotidiano. Claro. Oye, María José, y en ese sentido, quizá dentro de la experiencia de armar una fundación, bueno, ahí nos contabas todos los desafíos desde la recaudación de fondos, tener el lugar, ¿cierto? Llegar a la comunidad, me imagino que tampoco fue algo de la noche a la mañana, o ya Sí. tenían más o menos el público destinado al que querían entrar a ayudar. ¿Cómo fue ese involucramiento también con la sociedad una vez con la fundación ya constituida? Mira, la verdad es que nosotros queríamos mucho que fuera en la quinta región. Primero quisimos que sea Valparaíso, pero fue más difícil en realidad realizar los contactos. Y ahí encontramos, en realidad encontramos más puertas abiertas desde Viña, por eso fue que escogimos Ujú. finalmente Viña. Y queríamos que sea, como que buscábamos en el fondo que sea un lugar como un barrio con tradición, que en el fondo haya vida de barrio, por eso escogimos ponerla en Santa Inés, que nos gustó mucho. Perfecto. La idea es que fuera también en un lugar donde faltaran este tipo de dispositivos, finalmente, como que no era idea ponerlo en un lugar donde hay otros lugares de encuentro, finalmente, como un lugar donde se necesitaba. Y bueno, yo creo que se ha ido dando una cosa bien entretenida y interesante en torno a eso. Pero además de la casa, también se fue abriendo, como te digo, todo este otro mundo del tema, por ejemplo, de la docencia, de recibir alumnos, como seguir aportando en el fondo en la salud mental de nuestros niños también desde como el capacitarnos como sociedad. Que eso también, y darle también un lugar un poco al todo el tema del psicoanálisis que en Viña también no ha tenido mucho espacio, el psicoanálisis infantil. Como que a veces se cree que está como un poco obsoleto, como que no sé qué, como que hay hartas visiones como desde el desconocimiento y en realidad lo que apunta finalmente es poder ir haciendo un trabajo que vaya no en función de dar diagnósticos, sino que en función de cómo está van a usar la misma palabra, pero como funcionando el niño en ese momento, ¿me caché? No estar en que veamos cuál es el diagnóstico que el niño tiene, sino que qué es lo que le está pasando y trabajar con él desde un lugar como un poco más profundo. Ya, perfecto. O sea, un acompañamiento en ese caso a los niños. Y un, Podría ser. claro, o sea, claro, es que estoy pensando como en el psicoanálisis en sí también, ¿cachai? Como en el fondo cuando tú recibes a un niño en tu consulta y vas a trabajar desde ahí, también es como permitirle un espacio donde se va a ir pensando y abriendo temas como bien profundos, ¿me cachai? No así como solamente como de que vayamos pensando en ciertas técnicas o cosas que nos ayuden a inhibir la conducta o inhibir el síntoma, sino que vayamos pensando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegaste a eso? Y ahí, cáchate que a mí me ha hecho mucho sentido también, y pensando un poco en lo que tú me planteas un poco en la pauta, como de los desafíos como que tenemos en salud mental, ahí yo siento que es como muy interesante el trabajo que podemos, o el espacio que podemos brindarle a los papás. Como que no tiene mucho sentido el que pensemos, por ejemplo, en una salud mental sin pensar en poder trabajar con los papás también.
y ofrecerles un espacio para que nos pongamos a pensar juntos como en qué está pasando que su hijo tiene esos síntomas. Cáchate que es algo que a mí me ha hecho como harto Sí, sentido es en un este tiempo. tema súper interesante, dado Sí. que lo tocáis, ¿cómo ha sido la recepción también trabajando como profesional con niños en ese relacionamiento con los papás? O quizás la interacción desde la fundación también. Mira, caché que se da una cosa bien interesante, porque muchas veces llega a tu consulta padres que te dicen, mira, traigo a este niño que tiene, no sé, 6 7 años, que se está portando pésimo, no sabemos cómo manejarlo, la cuestión ya necesitamos un fármaco para calmarlo, ¿cachai? Entonces, cuando uno va armando la historia y va pensando junto con ellos, te vas dando cuenta que hay una serie de cosas que fueron pasando incluso antes de que llegara este niño. Cómo se va dando la relación, no sé, qué pasó en el momento del embarazo, qué fueron viviendo, cómo, no sé, cómo se les ocurrió distintas cosas, donde pudieron estar o no estar mentalmente disponibles, cómo fueron resolviendo ciertas cosas, que tú vas viendo que van marcando un poco la relación con el niño, ¿cachai? El cómo le fueron pudiendo los límites, y que finalmente repercuten a los 7 cuando ya, en el fondo ya está muy difícil de manejar, pero no tiene gran sentido como solo quedarnos ahí, sino que cuando nos sentamos con los papás y empezamos a pensar en esta historia, ellos van diciendo, oye, en realidad como que esto puede tener que ver, este quiebre que nosotros tuvimos, mira, acá estuvo el duelo de, no sé, de la abuelita, ¿cachai? Como aquí me pasó esto y esto. Y entonces al irlo pensando, como que salen de este ciclo de seguir repitiendo la misma conducta, ¿cachai? Y ahí al fin como que podemos ir haciendo algo que vaya cambiando y como ir haciendo las cosas un poco distintas sin saber exacto qué hacer. Porque ¿cachai? Que eso también es algo que yo siento que yo les planteo al momento de la sesión y los papás lo reciben súper bien, que es como, mira, acá no nos vamos a sentar a que yo te dé tips de cómo manejar a tu hijo, porque tú eres el que mejor lo conoce, ¿cachai? No tiene sentido que yo te venga a decir qué vas a hacer con él si yo no tengo por qué tener un saber que tú no tienes, ¿cachai? Sino que nos vamos a sentar y vamos a pensar juntos qué hacer. ¿Cachai? Entonces ahí también tú lo invitas a un lugar activo donde, oye, juntos vamos a tener que ir viendo y ellos traen las mejores respuestas al final, ¿ah? Y a mí me pasa que yo aprendo un montón. O sea, yo aprendí un montón, sobre todo de los papás con los que vamos trabajando y pensando en las cosas que les van pasando, porque son cosas que nos pasan a ti y a mí, ¿cachai? Como a todos se nos puede morir, no sé, la abuelita y sentirnos súper solos y tener un montón de miedo a, no sé, a la muerte y eso irlo actuando en tu crianza, ¿cachai? Y ser mucho más sobreprotector y después llega un momento en que uno ya quiere soltar pero no puede, ¿cachai? Como una serie de cosas que se van dando, como en la historia del niño, no sé, detalles como que uno tiene que ir pensando, ¿cachai? Que por eso te digo que son interesantes de ir pensando desde lo profundo, por ejemplo, en cómo se va dando el destete, ¿cachai? ¿Por qué uno va cortando la lactancia? Y ¿cachai? Y que desde ahí a mí me vienen una serie de preguntas que también me parece que son súper interesantes de pensar en espacios como este, como un poco de cómo estamos funcionando como sociedad. Porque ponte tú, me ha pasado que me he puesto a ver en el Instagram o las distintas redes sociales que ha ido apareciendo todo como un movimiento en torno a que nadie se puede meter contigo y con tu hijo. Tú como mamá decides todo lo que pasa con tu hijo y que por qué tienen que venir a opinar. ¿Cachai? Que ahí uno dice, bueno, eso puede ser en reacción de mucha gente que se mete y opina violentamente, se entiende, pero también tenemos que entender que los hijos no son nuestros solo, ¿cachai? Como que en el fondo por algo estamos en una sociedad y es interesante y bueno que la gente opine de lo que estamos haciendo sin hacerlo de una manera violenta o solo desde la crítica, pero también a partir de eso uno puede como ir incluyendo ideas distintas, ¿cachai? Como que no tiene por qué ser siempre violenta la opinión del otro, sino que también te puede ayudar, como oye, ¿sabéis que, no sé, como quizá ya está más grande, tal vez puedes ir pensando en cortar el pecho, o no sé, pues como igual está grande, tal vez no tiene que dormir contigo aún, porque son cosas que para ti como mamá no siempre son tan obvias de cortar, y también a veces a uno le pasan cosas por los que tampoco, como que uno necesita más cercanía, entonces que venga otro y te las pueda nombrar, no sé por qué necesariamente tiene que ser vivido como algo tan violento, ¿cachai? Entonces a mí también me parece interesante como traer, como también, como Quizás esto, romper ese tabú. exacto, y esto como de por qué tiene que ser como que un poco como lo que quedó desde la pandemia, esto que tiene que ser todo para adentro y solamente como en lo íntimo y que nadie más puede opinar, ¿cachai? Pero si somos una sociedad, vivimos en familia, ¿cachai? Bueno, y también, ¿quién más calificado, me imagino, que profesionales del rubro? Pero es que cáchate que ahí es donde yo pienso, que también yo creo que como sociedad estamos empezando a funcionar un poco así, como solo voy a escuchar la opinión del nutriólogo en cuanto a cómo darle de comer a mi hijo.
Bueno, pero a lo mejor la suegra, la abuelita, el papá, un tío, tiene algo interesante que decir también, no solamente como Mm. la opinión profesional, ¿cachai? Como un poco en escucharnos como, no sé, lo que te pueda decir tu mamá o quien te crió a ti. Tal vez eso también finalmente haga más sentido con tu hijo en particular, ¿cachai? Como un poco permitir que funcionemos como desde el grupo, no solamente desde como todo a cargo solo de los papás o solo, ¿cachai? Sí, me parece un tema súper interesante, que se habla poco en realidad. Se habla poco y entretenido también cómo lo pones sobre la mesa, que me imagino desde tu aproximación te ha tocado vivirlo, bueno, por lo que me poníamos también en perspectiva, que trabajando también con niños y comentándolo con los mismos padres, muchas veces esta resistencia que la ponemos en perspectiva cuando uno comenta respecto a terceros, en tu caso debe ser algo muy habitual. Y como un poco lo que uno piensa desde los colegios también, pues, ¿cachai? Que es como Mm, la profesora del jardín puede pensar ciertas cosas que te pueden ayudar, ¿cachai? Y que no necesariamente las tiene que plantear como una demanda o como un mandato. Te puede decir, oye, ¿sabéis qué? Podríamos ir pensando sacarle los pañales, ¿cachai? Como una señora que tiene experiencia, que ha visto un montón de niños, claro. me puede servir, pero ¿cachai? Que ahora se está dando esta cosa de que nadie se atreve a decir nada, entonces mejor te dicen, converse con el pediatra lo de los pañales. Entonces, a lo mejor no era necesario, ¿cachai? Como que desde esto, como de poder como acompañarnos más. Oye, súper interesante también. O sea, al final es parte de la vida en sociedad y la convivencia necesaria en eso. Oye, María José, hay un tema que es súper interesante que tú ponías ahí, que era a propósito de la pandemia, que la Mm. pandemia de una u otra forma nos volvió un poquito más para adentro, más introspectivos. A- el concepto quizás de encerrarnos en las casas se traslada también a nuestra forma de ser, a nuestra vida en sociedad, a cómo comunicamos, ¿cierto? Cómo nos relacionamos. Preguntarte a propósito de salud mental, quizás incluso saliendo un poquito más allá de temas necesariamente de psiquiatría infantil, sino Mm. en general, ¿qué tanto nos afectó la pandemia? Ahora Oye, ya que la vemos un poquito más de lejos. pero cacha que sí, me parece que es como bien interesante la pregunta, porque como que todavía a uno le pasa que hoy en día tú recibes como un joven, sobre todo me pasa con los adolescentes en la consulta, y te dicen, oye, es que mira, después de la pandemia, o todo esto partió la pandemia, o la pandemia sigue muy viva, como yo creo que la pandemia tuvo muchas cosas, ¿ah? Como las Lo primero, secuelas. sí. Mira, yo creo que lo primero es que no podemos negar que en el fondo a todos nos removió profundamente desde el que fue un tiempo en el que estuvimos todo el día pensando en la muerte. ¿Cachai? Yo creo que esto de que la muerte apareciera como algo tan como vivo, qué paradójico decirlo así, pero como algo tan activo, tan como Tan latente. eso, todo el tiempo, ¿cachai? Esta cuestión de que uno prendía la televisión y te salía el conteo de los muertos, ¿cachai? Era una cosa que yo creo que fue una angustia demasiado. Y es súper crudo, en verdad, como ahora que lo mencionáis, Imagínate, es si algo del día a día. estábamos ¿Cuántas todo el personas día. murieron? Y toda esta cosa de que, no sé, antes para uno era como si te resfriaba y era parte de, y era casi como mal visto que alguien falta al trabajo porque se resfría, acá ya Claro. era como lo peor del mundo, era algo súper peligroso resfriarte, ¿cachai? Entonces, como que yo creo que nos removió mucho desde estas cosas bien primarias como que tienen que ver con la muerte, ¿me cachai? Como yo creo que eso fue lo primero, y también de que mucha gente se vio tocada por eso, pues como sus abuelitos, gente que no esperaba, que se murió, pues, ¿cachai? Como que yo creo que eso es una herida que está. Lo otro que yo creo que pasó mucho y que fue heavy también fue esto de un poco como que yo siento que hubo como una pausa, ¿cachai? Así como, no, bueno, después de la pandemia, cuando se acabe la pandemia lo vemos, cuando, ¿cachai? Como que era como no sé, ¿cachai? Cuando uno está como en la pega y vienen las fiestas y uno dice, no, hay que verlo después de las fiestas, y después de las fiestas te queda una cantidad de pega terrible. Este año eso va a ser como nunca antes, después del 18, vamos a estar en 1 de septiembre y como es un 18 tan largo, Claro, va a vamos, ser terrible. nos vamos a saltar de septiembre a octubre. Exacto, como que un poco eso, cáchate que yo siento que pasaba en la pandemia también, era como, no, esto va a haber que verlo después de la pandemia nos hacemos cargo, y cuando se acabó la pandemia, de la cantidad de cosas que nos tuvimos que hacer cargo, sobre todo yo siento que eso les pesó mucho a los niños en el colegio,
porque fueron como 2 años donde la materia no se pudo aprender bien, con que de repente llegaron y ya estaban en un primero básico donde tenían que, o tercero básico donde ya tenían que saber leer y en primero y segundo no pudieron, no cacharon nada. O en un, ya se encontraron con que tenían que dar la PAES, o ya se encontraron con que estaban en séptimo y que toda la materia anterior. Entonces yo creo que eso fue generando mucha angustia y muchos tienen esta sensación de que perdieron Claro. parte importante de su vida, ¿cachai? Así como nunca partí saliendo a fiestas, como que lo sienten como un tiempo como muy profundo. Claro, Eh, que no, un tiempo que no existió y que no se puede recuperar. Yo y creo que fue que, más largo de lo que se esperaba, así fue una bueno, es cuestión verdad. como que no paraba nunca, ¿cachai? Entonces, un montón de relaciones que ellos tuvieron que hacer online, como muchos que casi se les pasó toda la universidad, porque imagínate, fueron 2, casi 3 años, en que casi toda la carrera y casi que llegaron a las prácticas, los compañeros los partieron conociendo online. Entonces yo creo que eso también tuvo como hay una cosa como en torno al duelo de ese tiempo perdido y que costó mucho recuperar. Eh, y ahí también yo creo que hay otra cosa como importante que se dio, que uno no, yo creo que no tuvimos mucho tiempo para pensarlo antes, que tiene que ver, José, con todo el tema del movimiento. A través del movimiento, y no solo del ejercicio, del movimiento en sí, y esto es una idea que yo se la robé a Rodrigo Roja, un psicólogo muy querido, que siempre que lo nombro, porque creo que es importante uno decir de dónde toma las ideas, donde él planteó esta idea que me hizo mucho sentido, que es como el pensar en que uno a través del movimiento como que va canalizando ciertas pulsiones. Imagínate así como que un poco uno tiene mucha energía que necesita botar, ¿cachai? Y si estáis todo el rato encerrado, esta cuestión como que no se logra como integrar de ninguna forma, ¿cachai? Como que está La ahí energía tiene toda. que fluir. Exacto, entonces. Es como en la casa, uno abre las ventanas para que fluya el aire. Exacto, y te tenés que mover para que las cosas como que en el fondo el movimiento finalmente te integra, te va ayudando a armarte como en tu psiquismo, ¿cachai? Si no, todo igual queda como te digo, como desintegrado. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una ola de agresividad. Fue una cuestión terrible, acuérdate, fue muy violento. O sea, yo creo que parte tenía que ver con el estrés, de lo que implicaba las dificultades económicas y una serie de cosas que pasaron, el miedo a la muerte, etcétera, pero acuérdate la ola de violencia que hubo a la vuelta al colegio. Fue como que todos llegamos como desintegrados. Era una Sí. cuestión así, los alumnos peleando con cuchillos, pistolas. Fue una cuestión que yo me acuerdo que decía, pero ¿qué vamos a hacer con esta salud mental? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Y después fue bajando. Que yo creo que tiene que ver con que nos volvimos como a activar, nos volvimos a mover, nos volvimos. Entonces, como esto de. Yo me acuerdo que era una de las indicaciones que tuvimos que empezar a dar, como sal a caminar, no salga a hacer ejercicio, no importa, sal a moverte. Pero lo importante como de esto de moverse, ¿cachai? Como de ir pensando, como no solo en la mente, sino que en la mente con el cuerpo. Claro, tener contacto con la naturaleza, me imagino, con la calle, con otras personas, Y con tu cuerpo, ¿cachai? interacciones. Y esto con tu cuerpo completo, porque si no es como, estábamos todo el rato en esta cuestión disociada, como que te sentáis con la pantalla, que tenéis como, te arreglaba y de arriba y para abajo da lo mismo, estás en pijama, ¿cachai? Entonces era como toda esta cosa como muy desconectada, pues, como en torno, como te digo, como con tu cuerpo. Claro. Y Bueno, y muy, ahí, muy prolongado también. muy prolongado. Y ahí yo creo que había otra cosa que es interesante tener en mente, porque muchas de estas pegas se mantuvieron online, que yo creo que eso igual ha sido como uno de los beneficios y de las cosas interesantes que trajo la pandemia, como el traer el teletrabajo como una opción, pero hay que tener en mente que el teletrabajo tiene una cosa, que es que cuando yo voy a un lugar, imagínate por ejemplo que tú vayas a un gimnasio. Ir a un gimnasio ya implica que tú vas, te pones una ropa, estás en un lugar que está investido de una cierta energía, por lo que te es más fácil de repente ponerte a hacer gimnasia, ¿cachai? O tú vas a una biblioteca, están todos estudiando, está como todo dispuesto a eso, como que fluye más fácil el ponerte a estudiar. Claro, hay una sinergia que te insta a querer meterte en Claro, eso. como este investimiento del lugar, ¿cachai? En cambio, en la pandemia y a los que siguen en teletrabajo, yo creo que hay que tener en mente que tú tienes que hacer el esfuerzo de tú estar invirtiendo este lugar de distintas formas. Del lugar donde te vaya a poner a hacer gimnasia frente a la televisión, del lugar donde te pones a trabajar, del lugar donde te pones a estudiar, del lugar donde te pones a dormir, ¿cachai? Entonces implica un esfuerzo mental adicional. Sobre todo ponte tú para las mamás que están en la casa, con los niños trabajando y además haciendo el teletrabajo y además haciendo las cosas de la casa, implica como no solo la energía que tienen todas las actividades que estáis haciendo, sino como esto de poder como invistiendo para el lugar para poder llevar a cabo todas esas cosas, ¿cachai? Oye, súper interesante, ¿eh? Al final son esas lecciones y aprendizajes que tenemos que ir tomando post pandemia.
y que uno no tenía la oportunidad de pensar antes porque no funcionaba de otra existía. cosa. Claro, exacto. Sí, oye, muy interesante. María José, ya como para ir cerrando esta conversación, que se me pasó volando, yo por mí me A mí quedaría media igual. hora más, quedaría media hora más también conversando, pero preguntarte un poquito desde el punto de vista de los desafíos, pero pensándolo en nuestra región. Mm, La región del Paraíso muchas veces se dice que es una de las regiones que tiene mejor calidad de vida. Acá vuelvo a poner en perspectiva em, la encuesta que hacemos, la encuesta de calidad de vida de Fundación Piensa, y que si bien eh, hay aspectos que son súper positivos, de hecho, es muy interesante también para conocer tu opinión, el ítem mejor evaluado en la encuesta de calidad de vida, al menos en Viña del Mar, eh, se mantiene también esta tendencia en la provincia del Paraíso y en otras comunas también importantes de la región, pero el ítem mejor evaluado ya es satisfacción con la vida. Satisfacción con la vida. Y en satisfacción con la vida, lo que medimos es desde salud mental, salud física, seguridad económica, en fin, hay una serie de ámbitos. Y el mejor ámbito evaluado es salud mental. Eh, y me parece bien interesante ponerlo sobre la mesa también para preguntar cuáles son los desafíos ¿ya? En materia de salud mental que tiene nuestra región. Quizás tenemos ciertas ventajas como tener esas cosas chiquititas que, bueno, en realidad no es tan chiquitito, pero es convivir con el mar, hacia el interior convivir con la montaña, con zonas quizás más rurales, una mayor cercanía con el campo, con la naturaleza. En el fondo, preguntarte un poquito de eso, ¿cuáles son los desafíos y ventajas que tiene nuestra región para construir una mejor calidad de vida? Mira, yo creo que en cuanto a los desafíos, yo creo que son parecidos a los que tenemos como en realidad a lo largo de Chile, ¿ah? Yo creo, y como conversábamos antes, yo creo que uno de los grandes desafíos y cosas interesantes para trabajar en términos de la salud mental de nuestros niños es la salud mental de nuestros papás. ¿Cachai? Así como yo creo que hay todo un trabajo en torno a poder brindar espacios y lugares donde los papás puedan pensar y cuestionarse ciertas cosas, ¿cachai? Y sentirse acompañados, como no solo como decíamos antes, desde cuando ya se generó el síntoma, que en el fondo yo creo que ya estamos tarde, sino que, no sé, a mí me parece súper interesante, por ejemplo, el que en Viña y en Valparaíso hayan tantos cafés de estos como work and play, no me acuerdo cómo lo llaman, pero en el fondo como ir ofreciendo, ir pensando como papás en espacios donde se pueda como ser papá y seguir como en esta vida tan exigente, ¿cachai? Como Claro. tómate un café, puedes trabajar, aquí hay un montón de juegos donde tus niños juegan seguros, ¿cachai? Como que yo creo que ese tipo de cosas y ideas son importantes, ya como un poco irnos acompañando y no vivir como el tema de la crianza como algo tan solo. Ya, Eh, interesante. Mira, de hecho, para ponerte también otros datos acerca de la encuesta, y ¿eh? acá me quedo al menos en Viña del Mar. Entiendo que tú eres particularmente de la comuna de Viña del Mar, ¿cierto? Sí, Sí, también para ponerlo en perspectiva, la Fundación Casa para la Infancia era de Viña del Mar, así que te tiro datos de Viña del Mar. ya, ya. Conforme a la encuesta Calidad de Vida Piensa, el 65% de las personas de Viña del Mar valora positivamente su salud mental, ¿ya? Que es uno de los aspectos mejor evaluados. Pero hay un tema súper interesante también con lo que son los rangos etarios. Tenemos la distribución, por ejemplo, no sé, entre 18 y 25 años, 26 40 años, 41 59 y 60 para arriba, en el fondo distribuyéndolo por generaciones, generación Z, millennials, boomers, etcétera. Ujú, Y curiosamente los millennials son los menos satisfechos con su vida, mm. mientras que la generación Z es la más feliz. ¿Qué es la de entre qué edades? La Z es la La Z es la que tiene entre 18 y 25 años. 18 y 25, mira. Sí, 18 y 25 años. Mm, Acá lo que medimos es felicidad y satisfacción. Y en felicidad, sorprendentemente, la generación Z es la más feliz. Sin perjuicio de aquello, en su satisfacción con la vida, igual están por debajo de quienes tienen entre 41 y más de 60 años. En el mm, fondo, se siente una mayor insatisfacción con la vida en los menores de 40, eh,
pero son un poquito más felices los de entre 18 y 25 años. Sí, estaba pensando, ¿qué podría pasar? Se me ocurría, lo que primero se me vino a la mente fue pensar en que a lo mejor también ellos son una generación que, a diferencia de lo que nos tocó a nosotros, que creo que nosotros somos millennials, si no me equivoco, Claro, nosotros somos millennials, como tal cual. que me da la sensación que en ellos hay una cosa de permitirse más cosas, como permitirse un poco hacer el ridículo, permitirse ponerse cierta, ¿cachai? Como no sé, se me ocurría, se me vino a la mente esto de que pueden, no sé, si quieren teñirse el pelo verde se lo pintan. Hay una cosa como de de permitirse, que no La necesariamente generación tiene que ser con TikTok. una cosa, claro, ¿cachai? Permitirse hacer el ridículo sin que esto implique una cosa como de rebeldía, que era lo que nos pasaba a nosotros, como en nuestra generación el que se tenía el pelo rosado o algo así, era casi como algo más punk, ¿me cachai? Como Claro. que recién la April Lavigne fue la que nos trajo esto como de poder usar looks diferentes, ¿cachai? Como que a lo mejor es una generación que en ese sentido se exige menos. Sin tomarlo esto como algo peyorativo, ¿ah? No así como que en el fondo sean más flojos necesariamente, sino como permitirse cierto disfrute, ¿cachai? Como no necesariamente al tiro como el tema de que tener hijos a cierta edad, ¿me cachai? Como que pueden, si quieren alargar cierta vivencia de infancia, la alargan, ¿me cachai? A lo mejor igual hay algo de eso. Oye, ¿y por qué nosotros, nuestra generación, somos los más insatisfechos con la vida? Hay una sensación de insatisfacción. Eh, Claramente hay mil factores, ¿cierto? No, Sí. no necesariamente todos son desde la óptica de la salud mental, porque Yo creo que precisamente nosotros salud mental estamos, está bien evaluado. yo creo que José, nosotros quedamos una cuestión como media de tránsito, porque yo creo que somos una generación que está como, que nos tocó muchos cambios, ¿cachai? Entonces yo creo que un poco como que quedamos, que no somos ni mucho de allá ni de acá, ¿me cachai? Como que yo creo que en nosotros hay ciertas como ideas, como más conservadoras, como bien establecidas en nuestra mente, como del deber, ¿me cachai? Así como la familia, cierta edad, que tenés que cumplir con ciertas cosas, ¿cachai? Como que yo creo que somos una generación en que empezamos a vivir un tránsito como de, no sé, por ejemplo, que nos van trayendo distintos movimientos, por ejemplo, el feminismo, en cuanto como a la libertad que puede darnos las mujeres, ¿me cachai? Como estoy pensando en eso, como un poco en el tránsito, en la forma de vivir, ¿cachai? Yo creo que a nosotros nos tocó como que empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas donde que ya las generaciones que vienen a lo mejor, pese a que siempre vemos como que lo antiguo era mejor, capaz que no era tan así, pues como que en Claro, realidad hay la muchas transición de ciertos paradigmas sociales. como de la edad en que tenéis que tener hijos, de cuánto tenéis que trabajar, de cuánto tenéis que ganar, de que si tienes que tener tu casa propia, ¿cachai? Como que ya esos paradigmas como que a ratos como, no sé, hay un montón de gente que dice, oye, casa propia, ¿por qué? Si en realidad a mí me brinda mucho mayor libertad arrendar y con eso yo me cambio cuando quiero de lugar y yo estoy poniendo, ¿cachai? Como esto que Sí. nosotros lo teníamos como mandatos, ¿cachai? Como yo creo que como que la globalización en ese sentido nos ha permitido el abrirnos a un montón de otras opciones. Bueno, y pensando en eso sí me quedé en la pregunta anterior, que siento que no logré como decirte también de las cosas como de beneficio de nosotros como región. Que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema de la naturaleza es súper importante, que ahí yo creo que hay todo un tema como con el mar, que yo creo que nos brinda muchas cosas desde clima, ¿cachai? Porque yo creo que Claro. tener el mar al lado nos ayuda a que no tengamos estos climas extremos de tanto calor y tanto frío que uno no se imagina lo importante que es. Yo creo que también hay un tema con el deporte, porque te permite tener ahí como un escenario donde podéis salir a trotar, que no se da en otros lados necesariamente, ¿cachai? Como estaba pensando que un poco como que cuando uno va a Viña y está allá, está como cuando uno va, no sé, a Argentina, y cachao que los argentinos están todo el rato haciendo deporte. Hay una cosa como de tener espacios para poder hacer ciertas cosas. Yo creo que sí, también en la región en particular se viene un desafío en torno a la seguridad, que yo creo que eso sí ha estado, que he visto en encuestas de Piensa también, como también que es como, yo creo que está como el otro lado de lo que hemos ido empeorando, como en esta sensación de que hay una cuestión un poquito más violenta. Bueno, tal cual, hay infinitos desafíos. Como te Sí, decía, sí, que se estamos está, bien en temas de salud mental, quizá, como bien sí, evaluados, al menos por la ciudadanía. No sé si estamos bien propiamente tal, pero hay otros aspectos que están muy mal evaluados. Como bien tú decías, seguridad. que nos eh, pueden repercutir después. Pero igual yo creo que es una ciudad donde todavía no está con el ajetreo, por ejemplo, de Santiago,
Claro. pero no está aislada, ¿cachai? Entonces, yo creo que la gente puede tener tiempo de pensar en su salud mental, de darse el tiempo de salir a caminar, de darse tiempo como de estas como, no tenéis que pasarte todo el día necesariamente en un taco, ¿cachai? Yo creo que el nivel de ruido, yo creo que hay varias cosas que efectivamente son importantes. Y además yo creo que hay otra cosa que se da en Viña y en Valparaíso y en Quilpué y en general en la región, que no son espacios tan grandes, entonces como que la gente se conoce, ¿cachai? Yo creo que Sí. igual eso es importante, como que hay una cosa como de redes, Hay como mucho de pueblo, pero también de ciudad grande. sí, sí, que yo creo que eso es bueno, es como una combinación interesante, porque no tienes que, como en ciudades más extremas, de tener que esperar grandes tiempos o de tomar grandes distancias para conseguir ciertas cosas, esto está cerca, pero además puedes tener como ciertas libertades que no están en la capital, po. Oye, muy Y los interesante, precios. María José. El tema económico también no es menor. Sí, por cierto. Por cierto. Oye, María José, ya para ir cerrando esta conversación, que insisto, se me pasó muy rápido, quizá algún mensaje, un mensaje para los jóvenes que están escuchando este podcast, pensando también en seguir ejemplos como el tuyo, en tu caso a través de haber tenido el coraje de llevar a cabo una iniciativa como Fundación Casa para la Infancia, y también para todos quienes escuchan este podcast quizá buscando ahí algún consejito, ¿cuál es el punto de partida también eh, para ir mejorando su salud mental, para tener cuidado por su salud mental? Mira, yo creo que en eso me gustaría tomarme quizás de lo que hacen ustedes como Fundación Piensa, que yo creo que es como el empezar a valorar lo propio, ¿cachai? Como que yo creo que eso es súper importante, como por ejemplo esto que ustedes dicen, oye, sabéis que nosotros como región somos una región que es importante, que hay muchas cosas que podemos hacer, tenemos que mostrarnos, po, y así también nosotros nos vamos creyendo el cuento, como que yo creo que uno siempre está viendo, y yo creo que eso es algo muy propio de nosotros los chilenos, como de cómo el pasto del vecino siempre está más verde, cómo en Europa las cosas se hacen mejor, cómo en Santiago la cosa es mejor, cuando en realidad nosotros tenemos un montón de cosas propias que probablemente son mejores incluso de las que están afuera. Entonces yo creo que si eso también uno lo parte por casa y por uno mismo también es importante, como el uno ir valorando lo que uno tiene, no solo ir comparando con lo que a uno le falta, porque yo creo que estamos mucho como en esta sociedad, en el ir pensando en lo que nos falta. Y después cuando no lo tenemos, eh, o cuando perdemos lo que teníamos, ahí nos damos cuenta, porque fue lo que nos pasó en la pandemia, ¿cachai? Entonces yo creo que Claro. como el irnos dando ese tiempo, como, Cuestiones tan simples como nuestra libertad. exacto, como nuestra salud, como lo que decíamos, la naturaleza, el mirar, no sé, Ujú. como eh, El el, eh, compartir con otros. que el poder levantarte en la mañana y en algún punto de tu ciudad ver el mar, respirar este aire más limpio. No sé, yo creo que, por ejemplo, hoy en día cuando ya está lloviendo uno dice, oye, pero pucha que nos hizo falta la lluvia, ¿cachai? Como quizá, pero sin teniendo el cuidado, José, eso sí yo creo, de no quedar en esta cosa como de la idealización de la felicidad. ¿Ah? Yo creo que eso también es peligroso, como esto de que todos tenemos que ser felices y todo. Yo creo que también a veces la tristeza también nos da momentos y la rabia son cosas que necesitamos igual, ¿cachai? Como yo creo que la cosa también sería como un vivir más espontáneo. Lo que se está haciendo la generación Z, po. Como el permitirse ser ellos mismos, como salirnos de esta cuestión de lo más falso, de lo más encapsulado, Del deber ser. del deber ser o de lo que todos esperan de nosotros, sino que el ser, pues, como el ser nomás. Y pucha que eso es choro. Mira, qué interesante reflexión, María José Barker, joven líder 2023, joven líder piensa del año 2023, en la categoría salud, una tremenda médico psiquiatra infantil de nuestra región, de nuestra zona, que le ha dado valor a la región de Valparaíso, particularmente a la comuna de Viña del Mar, no solo con su pega extraordinaria, sino que también a través de lo que han hecho y lo que hicieron en su momento desde la Fundación Casa para la Infancia. María José, un gustazo y muchas gracias por haber estado en Piensa en Grande. Gracias, José. Un gran abrazo ya. Cuídense mucho. Sí, bueno, y le damos las gracias también a todos quienes escucharon este capítulo de Piensa en Grande. Los invitamos a que se suscriban en Spotify y en YouTube. Piensa en Grande, a que sigan a Jóvenes Líderes Piensa
en las redes sociales y bueno, que compartan este episodio para todos quienes quieran conocer un poquito más del testimonio y la biografía de María José Barker y también ahí los datitos que nos tira para mejorar nuestra salud mental. Así que será hasta la próxima. Chau, chau.